Buenos días a todos y a todas. Es un gusto, como siempre, un honor estar aquí en la Cátedra Libre Geopolítica e Integración de la Fundación Centro Internacional Miranda. Además, para un tema tan importante como siempre, qué bueno que no termina el mes de enero de este año 2025 sin tener una cátedra con la profesora Judy Valencia. En el caso que nos ocupa el día de hoy, es a 20 años del Foro Social Mundial que pasa hoy en nuestra América, que pasa en nuestra América hoy. Y bueno, hace 20 años, un 30 de enero, el comandante Chávez está clausurando el Foro Social Mundial de Porto Alegre y hace dos interpelaciones, dos exhortaciones muy importantes, tanto a la construcción del socialismo, que hay que superar el capitalismo, pero que no puede ser dentro de los márgenes del capitalismo, y también a repensar la democracia. Entonces, sumamente importante esos temas y que sea con la profesora Judy Valencia que los veamos, ¿no? A petición de la profesora, no quiere que leamos una hojita ahí de biografía, pero a mí me gusta mucho, la voy a contradecir, porque a mí me gusta mucho cómo ella se presenta, como ella misma hace una pequeña autobiografía en una entrevista de Correo del Alba. Ella dice: después de tantos años de investigación, docencia, militancia, lancé la primera piedra un 21 de noviembre de 1957 en la huelga de la UCB. Me monté en una tarima de aula en 1964. Desde 1957 hasta 2017 anduve por los espacios de la UCB. Desde el 57 hasta los 80 milité en grupos de izquierda, legales, universitarios y clandestinos de calle. Pero después de 1999, la militancia se volvió entre multitudes y al ritmo de Chávez. Aquí les dejo a la profesora Judy Valencia. Mandar esa nota que yo no la tengo para saber qué es lo que dice de mí por ahí. No sé si se escucha. ¿Prefieres que lo agarre? ¿Prefieres que lo agarre? Bueno, a mí me encanta cuando Xavier se acuerda que yo anduve por allí y me convoca para que converse con ustedes, porque revisó papeles y son cosas que pocos de los que seguimos vivos estuvimos allí. Ya muchos volaron, no están más, y otros están contra nosotros. O sea que somos pocos los que podemos recordar esos tiempos y podemos recordarlos desde el aquí, ahora con Nicolás. O sea, porque son momentos diferentes. El título que Xavier escogió es a los 20 años del Foro Social Mundial, ¿qué pasa en nuestra América hoy? Claro, son los 20 años en que estuvo Chávez allí, porque el Foro Social Mundial empezó en el 2001, o sea que empezó antes de que Chávez asistiera. Chávez asiste es en el 2005. Y el subtítulo que le puso es ¿qué pasa en nuestra América hoy? Y yo digo que más que decir qué pasa, digamos, qué tarea asumir nosotros para que pase lo que queremos que pase. O sea que le doy una vuelta a al mismo título. Y agradezco muchísimo a la gente del CIM, y a los que graban, a los que difunden, porque de verdad, lo hacen rápido, nítido y bueno. Y entonces lo piden con frecuencia. Así que
felicitaciones a la gente del Centro Internacional Miró. Y comienzo, ya ellos están acostumbrados que yo traigo notas escritas y después ellos las transcriben y las difunden. Entonces, comienzo de esta manera. El 30 de enero, hoy es 29, del 2005, fue un amoroso, sorpresivo y largo día. Chávez llegó invitado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que es el MST, al Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil. Todo encuentro con los militantes del MST comienza con una mística, que es un acto cultural, espiritual propio de ellos. En este día tuvo que ver con el agua, salían del agua. Chávez, en compañía de João Pedro Estedil, que es uno de los que queda viviente, protagonista y siempre consecuente y siempre con nosotros. Chávez, en compañía de João Pedro Estedil, encaramados en un camión que hizo las veces de tarima, observa y lo vive. Ahí hubo una anécdota maravillosa. João Pedro, después que Chávez habla, le dice, querido, y le dice, ¿cuántas veces como presidente algún hombre te ha dicho querido? Fue maravilloso. O sea, porque realmente se dio una conjunción entre los dos. Fue el inicio de una extensa y auténtica relación política, existencial, que aún perdura. Estamos juntos en la Vergareña y con ellos, Comuna o Nada, Cumbre de Comunas. Te lo digo, Nicolás. Nicolás acaba de activar de nuevo ese encuentro existencial que comenzó ese día y que fue interrumpido en varias ocasiones. Chávez, sin querer queriendo, deja escuchar la sorpresa que trae. Estábamos en un asentamiento del MST en el que nos dimos la tarea de sembrar para reforestar. Concluida la tarea, al atardecer, todos al gimnasio gigantino, donde esperaban otros miles de escuchas. Chávez, en su arenga, como uno más, y no como presidente. Él no podía ser invitado como presidente, ya vamos a ver por qué. Porque en el foro no tenían que ver con los gobiernos. Y él está invitado allí como Chávez, no como presidente. De repente sorprende, propone ante los movimientos sociales populares, políticos del mundo, abrir, ha llegado el tiempo, un debate sobre el socialismo del siglo XXI. Gran algarabía, gritos y llantos. Estamos en enero del 2005. El imperio de Washington, con sus aliados del continente, Bill Clinton, presidente, el 14 de diciembre de 1994 en Miami, en la Cumbre de las Américas, había acordado la reestructuración del sistema interamericano, dando fecha para firmar el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, para enero del 2005. Y Chávez, en vez de firmar, Chávez sorprende abriendo un debate prohibido, curiosamente, el socialismo del siglo XXI, más no en el siglo XXI, sino del siglo XXI. Recientemente, en diciembre del 2024, celebramos los 20 años del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, convertida en alianza en el 2009. Fidel y Chávez, el 14 de diciembre del 2004, en tertulia en La Habana, celebrando su primer encuentro de 1994 al 2004, o sea, 10 años, hablando en alta voz, entre ellos como dos chamos, juntos a los movimientos políticos que luchábamos contra el ALCA, Fidel y Chávez habían inventado el ALBA y ahora inventan el cuerpo práctico del ALBA.
al convertir el convenio de cooperación Cuba-Venezuela, que había sido firmado en el 2000, cuando Fidel estuvo aquí, que curiosamente en el aula magna Fidel dijo: hace 40 años estaba en kindergarten cuando pasé por primera vez por aquí. Se refería al 23 de enero de 1959, pero ahora vengo con una escuela revolucionaria de 40 años. Entonces, en ese momento firmaron Fidel y Chávez, cuando vino Fidel, firmaron el convenio Cuba y Venezuela. Entonces, ese convenio del 2000, que tenía novedosas nociones de unión entre pueblos, en diciembre del 2004 concretaron la tremendura que cometieron en el 2001. Ellos estaban soñando en el 2001. ¿En qué momento? En la ocasión de la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe en la isla de Margarita, en diciembre del 2001. Aturdidos porque no sabían cómo detener el ALCA, viéndole al amanecer, inventaron las siglas ALBA, sin nada adentro. No es ALBA, es más allá, dirían. Es más allá, no es ALCA, es contra, es más allá. Se sustenta en el pensamiento, eso dijeron en ese momento, se sustenta en el pensamiento de Bolívar, Martí, Sucre, Hidalgo, Petión, Morazán, Sandino, sin nacionalismos egoístas. Eso dijeron cuando inventaron las siglas. En diciembre del 2004, coincidimos en que el ALBA traza los principios rectores basados en la justicia, y en abril del 2005 hicieron una cascada de misiones. Ellos se reúnen a celebrar los 10 años, allí convierten el convenio de cooperación en lo que es el cuerpo práctico del ALBA y lo concretan en abril del 2005, inventando una cascada de misiones. Sorprende porque al mes de esa tertulia pública, Chávez sorprende Porto Alegre. Fíjense que es 14 de diciembre del 2004 y la otra fecha es 30 de enero del 2005. Al mes de esa tertulia que mantuvieron los dos, sorprende Chávez en Porto Alegre abriendo el debate del socialismo del siglo XXI. Cabe pensar, conspiración entre comandantes con pinche. Ahí dejo eso para ustedes. Después que Chávez plantea eso en enero en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, vamos a hacer un pase por el año 2005. Todo el año 2005, Chávez contraataca. Misiones y más misiones. Petrocaribe, Telesur, ALCA al carajo en Mar del Plata y UNASUR. Ese es un año clave que no podemos dejar engavetar. Arremetida insólita, histórica, prohibido olvidarla, tarea pendiente de revisión militante. Tiempo mágico de una conjunción práctica de Fidel y Chávez, de Chávez y Fidel. Yo pienso que ese tiempo, esas cosas, esas maravillas, esa magia no puede desaparecer. Chávez mueve, cuando va planteando las misiones, la cascada de misiones, mueve la memoria de la epopeya y de la epopeya de Bolívar, de héroes y heroínas, nombrando misiones. Fíjense que no nos habla de esa historia que fastidiosamente dan en la escuela, sino que nombra misiones: Robinson, Riva, Sucre, Huelvancara, Piar, Zamora, Negro Primero, José Gregorio Hernández, Barrio Adentro, Madres del Barrio, En Amor Mayor, Todas las manos a la siembra, Saber y Trabajo. Saber y trabajo. El trabajo como hechura. No deja pasar ocasión. ¿Qué es lo que no deja pasar? No hay ocasión
en que Chávez no diga, hola Fidel, how are you? Nos está diciendo, estuve con él, hablé con él, es con él. Eso es importantísimo para aquellos que vivimos el tiempo del 26 de julio y el tiempo de Chávez. Es decir, lo que comienza a cuajarse a finales de los 50, todos los 60, 70, 80, 90 y todo el tiempo vivido del siglo XXI. Desde adentro y hacia el mundo, cultivando patriotas, interrumpe la estrategia hemisférica continental gringa y pitillana. En el 2005 se interrumpe esa estrategia. Chávez grita, y ese grito hay que seguirlo escuchando. No soy yo, Chávez es un pueblo, carajo. Somos todos, o no somos, unión. Difundiendo la carga histórica bolivariana y acepta, encara, asume el desafío de los tiempos de la humanidad. Imprimiendo un ritmo inusual al gobierno de Estado. Precisó que la fuerza productiva fundamental no es la tecnología, detonante de revolución, como hecho intencional, era la gente paupérrima, acosada desde la estrategia imperial. Ese dirá el 7 de diciembre del 2012 y se referirá a esa gente como el reguero gente. Ese reguero gente que eran los iracundos del 27 de febrero y los iracundos del 13 de abril del 2002. Esos son hechos maravillosos, mágicos, de la invención de la sabiduría de Chávez. Chávez, ese es el 2005, es un recuento del 2005 que todo militante ha de tener en un papelito metido en el bolsillo. Porque Chávez, repuesto, yo digo que repuesto de los ataques horrorosos del 2000 hasta el 2003 y aprendido, porque Chávez no es Dios, Chávez aprende y aprende de la única manera en que todos aprendemos, en la práctica, porque no es ir al pueblo, es ser pueblo. Entonces Chávez, repuesto de los golpes y aprendido del golpe de abril del 2002 y del sabotaje petrolero de diciembre del 2002 a marzo del 2003, reconociendo la fuerza y la esperanza del rescate del 13 de abril del 2002 y de la resistencia leal, silente, durante el sabotaje, arremete declarando el carácter antiimperialista del proceso constituyente. El carácter antiimperialista del proceso constituyente bolivariano, el 29 de febrero del 2004. ¿Qué acontece tan inmediatamente que eso sucede? Ya con un Chávez fuerte, un Chávez aprendido, un Chávez que vio el 13 de abril la esperanza todavía en la calle, la esperanza del por ahora, la esperanza del compromiso, que hasta el 2004 había sido incumplida y no aparecía en ese proceso constituyente, muy a pesar de la importancia del proceso constituyente. Entonces, ese carácter, por eso es que Diosdado plantea en todos los mazos el discurso frente al jardín botánico. Es este un momento de definición, un momento de ir a las raíces. Entonces, la contrarrevolución trae un batallón de paramilitares bolivianos, colombianos, paramilitares colombianos, camuflados con uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recoge firmas y logra el referéndum revocatorio el 11 de agosto del 2004. Fíjense, que es un dame que te doy. Chávez, con la estrategia de la batalla de Santa Inés, saquen todos esos archivos,
pásenlo, pásenlo a horas visibles, a horas oíbles, a horas escuchables, no a las 11 de la noche, no a horas en donde la gente duerme, donde no escucha, no. Chávez, con la batalla y la estrategia de la batalla de Santiné, revive a Zamora con Tierra y Hombres Libres y convertimos el revocatorio en reafirmatorio el 15 de agosto del 2004, confirmando el apoyo a la declaración antiimperialista que había acontecido en febrero del 2004 y que el proceso constituyente ahora era antiimperialista. El año 2004 fue un dame que te doy de avance revolucionario, un preámbulo, una apertura en conjunción con Fidel de avanzar con una estrategia de contraataque. Fíjense que eso sucede, el dame que te doy, el 2004. Y el 2005 va a venir a ritmo de contraataque después de haber estado en el Foro Social Mundial. Las misiones. Ese reguero de gente hecho y se hizo culto en misiones. Las misiones y misioneros, junto a los militares, soldados patriotas, tejemos el poder popular. Un solo ejército popular en la producción y la defensa es historia sabida, vivida por Nicolás, quien se permite hoy, en el 2025, de proclamar la fuerza bolivariana, la fusión popular, militar, policial en defensa integral. Entonces, si no sabemos la raíz de los hechos de hoy, le quitamos fuerza a simples y los dejamos como simples hechos y son acontecimientos de nuestro proceso histórico. Chávez, desde enero del 2005, abre la palabra socialismo a todo sueño social de emancipación, ocurrido en 2 milenios y desde antes. El tejido social, político, bordado por el pueblo protagónico. Crece el socialismo como cultura sembrada, cultivada en misiones comunales. El poder popular, la estrategia revolucionaria, como potencia cultural, viviendo los deseos a la misma vez que ocupa el territorio con lo propio comunal, distinto, libre, soberano, como dice Nicolás. Hola, Ángel Comuna, no le dice Ángel Prado, hola, Ángel Comuna. Son signos, símbolos, momentos que si nosotros abrimos las entendederas y los depositamos en nuestras entendederas, vamos haciendo historia. El socialismo del siglo XXI trata lo inédito, gratificante del hacer de los pueblos libres como sujetos desplegando la fuerza del trabajo creador para producir y reproducir la vida del vivir viendo. Eso es lo que es el socialismo del siglo XXI. Trata lo inédito gratificante. Cuando Chávez, en el Libro Azul, incluye a Simón Rodríguez, no incluye cualquier cosa de Simón Rodríguez, no incluye lo que siempre decimos, no, incluye un párrafo maravilloso donde Simón Rodríguez dice: no hay que reunirse para hablar de nuestras necesidades, que son obvias. Tenemos que reunirnos para hablar de los deseos, porque incumplir los deseos es imposible vivir. O sea, es un párrafo que está en el Libro Azul. Entonces, ese socialismo del siglo XXI trata de lo inédito, lo que le rompe a los dogmáticos la cabeza, porque es lo inédito, gratificante, del hacer de los pueblos libres, no de los pueblos iguales, no, de los pueblos libres. Queremos ser libres, no iguales. No queremos ser iguales. Ayer apareció un artículo buenísimo de un tipo que se llama Augusto Zamora, que es una maravilla, nicaragüense, que no habla del occidente colectivo, sino del accidente colectivo.
una maravilla. Cambió Occidente por accidente. Es el accidente colectivo, una maravilla. Entonces, nosotros queremos ser libres como sujetos desplegando las fuerzas del trabajo, no la fuerza de trabajo que se vende por un salario, no, las fuerzas del trabajo, porque el trabajo es hechura, ese trabajo creador para producir y reproducir la vida del vivir viviendo. Entonces, vamos a hacer memoria. Pensemos, ¿qué fue? ¿Qué era el Foro Social Mundial de Porto Alegre? Porto Alegre, Brasil, con un alcalde del Partido de los Trabajadores, 2001, cuando comenzó, con oposición al Foro de Davos, que se reunía en los eneros. Cogieron la misma fecha del Foro de Davos para hacer una contraproposición. A mí me da vergüenza ajena, porque escucho a los políticos venezolanos confundir el Foro Social Mundial que comienza el 2001 con el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo reúne partidos políticos. El Foro Social Mundial reunió gente de todos los lugares del mundo. El Foro de Sao Paulo reúne partidos políticos, reúne la socialdemocracia, la izquierda progresista. Hoy se mimetiza en una versión que es el Grupo de Puebla. Muy a cambio, el Foro Social Mundial de Porto Alegre del 2001 fue, aunque para algunos siguen diciendo que sigue siendo, una estrategia política mundial opuesta, en contra de las normas y disciplinas propuestas e impuestas por la estrategia imperial de la globalización. Pregona la consigna, un otro mundo es posible. Hasta que nosotros no entendamos que no son lo mismo, confundimos partidos con movimientos mundiales. No, el lugar no fue el lugar de los partidos, no fue con el foro de Sao Paulo. No, Chávez fue invitado al Foro Social Mundial de Porto Alegre como persona, como sabio de ese tiempo, como estratega de ese momento. Y no le habló a los partidos, le habló al mundo de los que estaban en el proyecto antiglobalización. Congregó una multitud mundial de organizaciones y movimientos políticos antiglobalización. Ahí tenemos nosotros como venezolanos que recordar la Alianza Social Continental, que es una organización que reúne a esos movimientos de América y de Latinoamérica y del Caribe, que la fundan unos compañeros de Brasil y de México en 1997, y que nosotros nos incorporamos a ellos para la lucha contra el ALCA. No es Venezuela, no es Chávez solo, no. Chávez se encarama en esa ola, ¿Y lo encarama quién? La experiencia de Fidel, que ya estaba allí. Entonces, saber que existe una alianza social continental. ¿Por qué es importante saber que existió? Porque fue penetrada, fue totalmente tergiversada, no está más. La desagregaron, la mandaron de Brasil para Colombia y en Colombia se ocuparon de desaparecerla. Esa Alianza Social Continental que nace en 1997, nace en el momento en que Chávez anda por la calle, como decía él en su campaña cuando sale de Yare. Nace allí. Ya vamos a ver con qué motivo nace, porque lo voy a contar. Pero nace con limitaciones. Y el enemigo, por supuesto, se va a apoyar en las limitaciones. No se va a apoyar en lo que era revolución. O sea, tanto el foro como la alianza nace con limitaciones. ¿Cuáles eran esas limitaciones? De allí la importancia de que la Asamblea nuestra, por fin, después de mucho tiempo,
hizo una ley, no sé si ya está vigente, en relación a las organizaciones no gubernamentales. Pero nace con limitaciones, tanto la Alianza Social Continental como el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Están en desacuerdo con la globalización hegemónica, contra la hegemonía, pero no contra la globalización. Esa es una de las primeras limitaciones. Creen en otro mundo posible globalizado, universal, pero están contra la hegemonía, contra la imposición. Entonces, una primera limitación. Y la otra limitación es que está dominada por las organizaciones no gubernamentales, que no proponen una estrategia política de gobierno. Y Chávez lo dijo muchísimas veces en conversaciones con ellos aparte. No propone una estrategia política de gobierno. Y la estrategia es poder. Y eso limita su hacer práctico. Entonces, un lugar maravilloso, no es el lugar de los partidos, es el lugar de los movimientos. Fue una década maravillosa de lucha de los 90 que aterrizan en el 2001 en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. En las convocatorias iniciales tuvo presencia combativa, pero perdió fuerza real. Desaparecieron líderes fundadores. Han desaparecido, y por eso les digo que el CIM inteligentemente usa mis 88 para hacer un recuento de estas cosas. Han desaparecido Wallerstein. En Emmanuel Wallerstein le escuché yo en el año 92 decir y hablar de la bifurcación histórica. Hemos entrado en una bifurcación histórica, justo después de la disolución de la Unión Soviética. Emmanuel Wallerstein en una conferencia en Ciudad de México. Lo aplaudieron violentamente y todos casi lo besaban y lo sacaban en hombros. Y Emmanuel Wallerstein les dice, ojo, vienen 40 años de guerra. O sea que la bifurcación después de la disolución era evidente. Muere Wallerstein, muere Samir Amin. Samir Amin era la conexión con África, de Latinoamérica con África. Muere Samir Amin. Muere UTAR, que era la conexión con ATAC, con los movimientos europeos. Muere Teotonio dos Santos, que era cabeza de la teoría de la dependencia en Brasil. Muere Walden Velo y Martín Cor, que eran los informantes desde Ginebra y todo el Pacífico. Y muere Iván Mesaro. Lean el capítulo 19 de Más allá del capital, lean El desafío y la carga histórica, premio Simón Bolívar. El único retrato que tiene la oficina del MST en su escuela es el retrato de Donatella, la compañera de Mesaro. Esos son signos que potencian la resistencia, que potencian el espíritu de revolución, que potencian y nos hacen a nosotros y nos comprometen a nosotros. Y ya vamos a ir viendo por qué nos comprometen. Entonces, todos esos desaparecen. Y la dirección, las iniciativas, se han ido quedando en las organizaciones no gubernamentales y en las academias, ojo con las academias. Y ese foro, que era un foro de combate, un foro de calle, se convierte en un espacio de análisis, más no de práctica política. Propone el desarrollo de alternativas globales, no hegemónicas, sin proponerse asumir los gobiernos de Estado, para desde allí gobernar con el pueblo, con estrategias revolucionarias.
Entonces, fíjense las limitaciones. Nació con una voluntad de cambio, de transformación, de gestación de un nuevo orden solidario que emergiera para sobreponerse a la creciente carga de injusticia para las mayorías populares. Esa es la reseña de su comienzo, de su nacimiento. Y llegó a reunir en el 2001 15.000 personas de diferentes países del mundo. No partidos, personas. Personas que se movían por la calle. Personas de diferentes países del mundo se movilizaron del 21 al 30 de enero del 2001 en la Universidad Católica de Río Grande do Sul, permitida por el alcalde del Partido de los Trabajadores. Porto Alegre fue un punto de llegada, no fue un punto de partida, pero fue el punto maravilloso donde Chávez dio rienda suelta a su sorpresa. Y yo digo que más que sorpresa, a lo que con su compinche había acordado en el 2004. Plantear el debate del socialismo del siglo XXI. Entonces, Porto Alegre fue un punto de llegada, un proceso de convergencia de experiencias internacionales. La génesis del movimiento antimundialización parece conducirnos a la selva chapaneca. Tenemos que ubicarnos en Chapa. Enero de 1994, un grito de Chapa con el ejército chapaneco. Allí comienza lo que va a ser el punto de llegada en Porto Alegre. Allí se da el primer grito en enero de 1994, en Chiapas, contra el Tratado de Libre Comercio de México con los Estados Unidos y Canadá, que acababa de ser firmado. ¿De acuerdo? Y aparece. Pero los chapanecos hacen un primer encuentro intercontinental por la humanidad, en 1996. Todavía Chávez no es presidente. En 1996. Enfatizo esto porque es terrible. No convertamos a Chávez en Dios, porque no, fue de carne y hueso, fue maravilloso, fue sabio, pero no es Dios. Y es importante. ¿Por qué? Porque eso nos compromete a nosotros, porque Él recogió todo eso y se montó allí, se montó sobre los hombros de Fidel, pero nos compromete a nosotros darle continuidad a ese proceso, que es un proceso revolucionario histórico maravilloso. Entonces, nos tenemos que ir a la selva chapaneca. A mediados del 96, el 27 de julio al 3 de agosto del 96, se da el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Y ya habían iniciado con el grito contra el libre comercio en enero del 94. Es una mecha que incendió la pradera. Eso fue una mecha que incendió la pradera, que juntó los continentes, que juntó las marchas que se venían dando contra el libre comercio. Voy a referirme solamente a dos hechos históricos, además del de Chiapas, que hacen y potencian ese tiempo histórico. Fíjense, cuando nosotros empezamos la campaña contra el ALCA, descubrimos que Venezuela negociaba. Nosotros descubrimos que negociaba y que negociaba de manera confidencial y clandestina, ya Chávez en el poder. Eso lo descubrimos en octubre del 2002. Y Venezuela negociaba el ALCA desde el tiempo de Caldera y tenía un grupo de negociadores. Ese movimiento continental decía que lo que se negociaba confidencial y que la página que abría, y que era la página Ike oficial, no era, y nadie les creía. Y resulta ser que era verdad. Y que los delegados
que por Venezuela negociaba tenían una clave y entraban en la página de verdad y en la página de verdad negociaban. Y la página de mentira era la página que los pueblos podían ver. Pero resulta ser que una manito buena de otra crueldad del imperio ese unipolar, acuérdense que viene del 91 como imperio unipolar, estaban discutiendo no solo el ALCA, no solo el área de libre comercio, no. Estaban discutiendo un acuerdo multilateral de inversiones. Y eso lo estaban discutiendo los 23 países que pertenecen a la OCDE, pertenecen a la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico. Ahí solamente por América Latina estaba México, no había más nadie. Una manito logró filtrar el documento y el documento aparece en internet. Lo estaban negociando desde el 95. Recuerden que sigo diciendo que Venezuela tenía comisiones delegadas. Esa era la nueva Biblia del capitalismo mundial. Es un tratado internacional del derecho de los inversionistas. Los inversionistas en ese tratado pasaban a tener la majestad de estados. Estaban por encima de los estados. El foro empresarial de Davos se montaba sobre los estados, con un tratado que se debatía de manera confidencial, que una manito lo mete en internet y que ese elemento hace que, oye, las marchas sean más multitudinarias, porque lo que ahí se descubrió era la trampa que hacía en esa doble tenaza Organización Mundial del Comercio, Área del Libre Comercio de las Américas, que era una doble tenaza para volar todas nuestras constituciones y fragmentar nuestros estados nacionales y darle prioridad al inversionista, no a la inversión extranjera, ni a la inversión nacional, ni a la burguesa, no, a la persona del inversionista. Hoy lo podemos ver con el señor con Buki, con los ricos estos que quieren tener estatura de inversionistas mundiales. Eso estaba ahí, en ese acuerdo mundial. Entonces, eso es una espoleta para la bomba que va a reunirse en el Foro Social Mundial. Pero hay otra espoleta. Y la otra espoleta, se suspenden esas negociaciones cuando se evidencian en el 98 y se hace posible, ¿qué es lo que piensa la gente en la calle, las organizaciones, los movimientos de los pueblos? Que es posible una modificación de las relaciones de fuerza. Abre la esperanza de que es posible, sin tomar el gobierno de Estado, de oponerse, cosa que es mentira. Pero en ese momento se creyó posible. Y además, porque ese triunfo de la modificación de las relaciones de poder hizo que Europa, los movimientos europeos, se fueran a la calle contra el acuerdo de Maastricht del 97, que es el acuerdo de la Unión Europea. El acuerdo de la Unión Europea, que los monta en una troika, que les dirige la vida, entonces los movimientos europeos se mueven todos los movimientos mundiales por ese triunfo, y se cree que se puede triunfar y se pueden cambiar las correlaciones de fuerza al interior del debate de la globalización, cosa que no creíamos nosotros y seguimos no creyendo, porque nosotros estamos con el Che, ni un tantico así. Entonces, eso conduce a lo que históricamente se conoce en la historia de los movimientos sociales como la batalla de Seattle. La batalla de Seattle es una batalla contra la Ronda del Milenio, es una batalla contra la Organización Mundial del Comercio que había nacido
en 1995 y en 1999, el 30 de noviembre de 1999, se da una batalla en Seattle contra la Organización Mundial del Comercio. Después esa Organización Mundial del Comercio, con Venezuela presente, se va a quedar paralizada con la conjunción de 90 naciones, entre esos la acción nuestra, ya en tiempo de Chávez, y va a detener la ronda de Doha y ahora la están tratando de nuevo de volver a maquillar, 25 años después. Entonces, Porto Alegre, el Foro Social Mundial fue un punto de llegada, un volcán en erupción, pero con estrategia limitada. Entonces, nosotros tenemos que conocer ese periplo para poder entender por qué sí somos amenaza. Entonces, si nosotros no sabemos que todo eso aconteció y que nosotros fuimos parte de que ese volcán entrara en erupción, ¿de acuerdo? Entonces, no sabemos lo que nosotros tenemos como tarea militante. Después de ese paseo por el Foro Social Mundial, pensemos en el mundo de 1991. Hagamos un esfuerzo por pensar ese mundo, por ver un croquis de ese mundo. Nunca falta recordar que la matriz capitalista de la segunda posguerra la construye Occidente con intenciones de expansión hegemónica, con Washington como cueva encubridora. Vuelvo a leer. Nunca falta recordar que la matriz capitalista de la segunda posguerra la construye Occidente con intenciones de expansión hegemónica, con Washington como cueva encubridora. Y yo creo que ya a esta fecha, con Ucrania y Palestina, no hay que decir más. La historia está plasmada en la información comunicada por satélites, hoy en tiempo real, Ucrania y Palestina. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en Ucrania y Palestina nos confirma la estrategia de expansión con intención, yo digo, con intención de crueldad. Nixon, en 1980, hay un hecho muy curioso. Está editado en Ediciones Planeta, un libro que Nixon escribe, o se lo escriben en 1980, y dice, se titula así, La Tercera Guerra ya comenzó, 1980. Y cuando se abre el texto, nos damos cuenta que la Tercera Guerra ya comenzó y es la definitiva, es acabar con la Unión Soviética, con el comunismo. Y está allí, está escrito en ese texto que así se llama, y Nixon lo dijo, y es antisoviética, es la que borra de la historia la acción soviética. Es la estrategia occidental que disolvió por dentro a la Unión Soviética. Ojo, y con el eurocomunismo empasteló a las izquierdas, a la izquierda mundial. De antiestalinista la volvió antisoviética y abrió las brechas del antisovietismo y del anticomunismo. El eurocomunismo. Hacia Europa, en la Unión Europea, destruyeron Yugoslavia. Yugoslavia era la barrera hacia Rusia, pero era también la dignidad heroica antifascista. Y se quedan en Polonia como laboratorio de expansión de la OTAN hacia Euroasia, cabalgando sobre los hombros de la institucionalidad de las Naciones Unidas. Toda esa hegemonía se construye cabalgando sobre los hombros de la institucionalidad de las Naciones Unidas. ¿Por qué?
porque es que las Naciones Unidas son creación occidental, de intención de hegemonía universal hacia América, con una doble tenaza para la década de los 90, el ALCA y la OMC. Es una expansión que hacia acá extermina el enemigo interno con el Plan Cóndor y con el consenso de Washington, con la política de ajuste institucional. Adecúa las políticas con las políticas monetarias, con la deuda como dispositivo, como un dispositivo intencional. La deuda no es un endeudamiento, es un dispositivo intencional. Gobierno que llegue no tiene con qué. Llegue de donde llegue, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo. No tiene con qué. Ha de pagar la deuda. Las políticas monetarias y militar de mano de la tecnología satelital, el dominio del ciberespacio, la información, la comunicación. En 1994 todo eso lo sistematizan para la América, en la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas tiene que generar incertidumbre, caos, violencia, penetración, injerencia. Después de 2001, el mundo fue y es otro. Desde el 2001 es otro, no es recién. ¿Por qué es otro? No es otro solamente por los BRICS, no. Es otro porque Bush, cuando la caída o tumbada de las Torres Gemelas, hace un discurso en octubre del 2001 y declara como enemigo principal al terrorismo, porque ya acabó con el comunismo y con la Unión Soviética, el terrorismo. Y resulta que hoy en día descubrimos que ese terrorismo es un arma mercenaria de penetración intencional. No es tal terrorismo, no. Es un ejército de mercenarios construido e intencional. Entonces, sigo viendo qué pasa para acá. La deuda, las privatizaciones, la fuga del dinero por invertir, desaparece la llamada burguesía nacional, unida a las transnacionales occidentales, hemisféricas, resguardadas por el Comando Sur y los ejércitos nacionales. Mucho más por decir, pero no es esta la ocasión. No es esta la ocasión para decir más en relación a ese mundo del 91. Pero pensemos en Venezuela. O sea, pensamos ahí el mundo en el 91. Pero sorpresas te da la vida. Pensemos en Venezuela. Desde 1992, las fuerzas políticas de la Cuarta República venían dando señales de fragmentación. Chávez ya en la calle en el 94 terminará por desatar el conflicto entre partidos. Se van a juntar, como lo sabemos, van a proponer un candidato único, Salas Romer, un godo de Carabobo, o sea, un traidor de Bolívar, un godo de Carabobo. Hagamos un punto de memoria. Desde 1973, con el primer gobierno de CAP, divisiones entre burgueses, conexión internacional del petróleo PDVSA con Citgo. Entonces nos vamos para allá y nos venimos para acá. Sigue Venezuela. Algo más sobre Venezuela. En el siglo XX le fue fiel a Washington. Es historia sabida. Sin embargo, la izquierda no ha entregado cuentas, ni cuentas claras de su comportamiento. Quiero enmarcar solo un detalle, y ya esa entrega de cuentas no se puede entregar, porque así como murieron los fundadores del Foro Social Mundial, murieron también los responsables de esa cuenta por entregar. Quiero enmarcar solo un detalle que estorba hoy
Es un detalle que nos estorba hoy, porque confunde y empichaca. Abuelo de colibrí, rápido y breve, pensemos. La izquierda se mimetizó bastante antes de la muerte de algunos de sus dirigentes. La izquierda se mimetizó bastante antes de la muerte de algunos de sus dirigentes. Apostó a jugar en el campo de batalla aliada a las medidas de política económica de la estrategia de la globalización. El eurocomunismo guió sus pasos. Para los 80 se lanzaron a la arena electoral José Vicente Rangel, Teodoro Pekov, Américo Martín, que recuerde, entre otros. La fragmentación en pedazos y pedacitos es historia desde 1966, con la paz democrática. La conversión clara y evidente se dio en los segundos mandatos de Capi Caldera, historia reciente, convincente, pedacitos que quedaron sueltos y solo personas no militantes ni dirigentes de esos partidos declarados de izquierda hemos acompañado el proceso constituyente. Solo personas no amarradas a esa transformación de la izquierda en los gobiernos de Carlos Andrés y Caldera, en los segundos gobiernos de Carlos Andrés y Caldera. Acompañamos el proceso constituyente. Algunos se alejaron en vida de Chávez, no compartían el ritmo de contraataque, lo llamaban dictador. Y otros en desacuerdo con Chávez, cuando en Miraflores, en diciembre del 2012, nos dijo, habla Chávez. Hoy tenemos patria. Venezuela ya no es la misma de hace 20 años, del 92 al 12. Ese reguero de gente se forjó en Misiones. Tenemos un pueblo y una fuerza armada. La unidad nacional debe insistir, sigue hablando Chávez, debo insistir en este nuevo trance. Es en la unidad de todos, la fuerza revolucionaria, unidad, unidad y más unidad. Al respecto, como está previsto en la Constitución, se encargará el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre revolucionario, a carta cabal, de una gran experiencia, a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, para la conducción de grupos, para manejar las situaciones más difíciles. Lo he visto en distintos frentes de batalla. Quiero decir algo, aunque suene duro, quiero decirlo y debo decirlo. Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, bien sea para terminar o sobre todo para asumir el nuevo periodo, Nicolás Maduro no solo debe concluir el periodo, sino también, en mi opinión, firme, plena, como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, de nueva elección presidencial, ser electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Ahí terminó de limpiarse, digamos, el cuerpo de algunos todavía presentes de esa izquierda malvenida. Si nosotros hablamos para dentro de nosotros, uno es el único que puede hablar con uno mismo. Hagan el ejercicio, hablen solo con ustedes mismos. Y recuerden los dirigentes presentes en Miraflores para esos días. Recuerden quiénes estaban el 20 de octubre, cuando el golpe de timón. Recuerden quiénes estaban en la escalinata del avión cuando Chávez vino a despedirse
el 7 de diciembre en Maiquetía. Recuerden quiénes estaban el 8 de diciembre en Miraflores. ¿Quién otro que Nicolás? ¿Quién otro que Nicolás? Piensen en los que allí estaban. ¿Quién otro que Nicolás? El blindaje internacional de los aliados del mundo que estaban naciendo, que ya nació. Y todos ellos dijeron presente el 5 de marzo del 2013, cuando todos juntos llorábamos. ¿Quién otro que Nicolás? Al decir de mis tiempos de juventud, yo digo que Nicolás es Guachamarón. En mis tiempos de juventud era Guachamarón, el que siempre estaba listo, atento y envalentonado. Entonces Nicolás es Guachamarón. Quiero brindar una estocada final. Ojalá. Este recuento con motivo de celebrar los 20 años de Chávez en el Foro Social Mundial 2005-2025 debe permitir abrir las entendederas. ¿Qué de distintos somos? ¿Cómo revivir el cada día de Chávez y Fidel? El no temer, el tener la firmeza, como dice Nicolás. Para arriba es para adelante. Esos son cuotas de reflexión. No basta celebrar, debemos recordar. Es deber asumir tareas novedosas, propias de tiempos de desafío histórico. Entonces no es cómo es que está hoy la América. No. Es que nos corresponde a nosotros para que esa América no esté como está hoy. O sea, es otra cosa, la pregunta es otra. La pregunta es la de aquel por ahora que se responsabilizó. La pregunta es que nosotros nos responsabilicemos, haciendo paso que disuelve la hegemonía cruel. Entonces, vuelvo a repetir, es deber asumir tareas novedosas, propias de tiempo de desafíos históricos, haciendo paso que disuelva la hegemonía cruel e intencional de la estrategia occidental, herida y en derrota. Pensemos, con las armas que poseemos, actuemos. No dejar pasar ocasión en dar señales del compinche de Fidel. No dejar. Releyendo el discurso de Chávez, Alca al carajo. No comienza hablando del Alca al carajo, no. Comienza dando un saludo de Fidel y diciendo que Fidel quería estar allí. O sea, en un discurso que se supone que era de las cumbres, que Cuba no andaba por todo eso, y Chávez, cuando agarra el micrófono, lo que hace es dar un saludo de Fidel. Nos está diciendo que Fidel está con él. Chávez, su ritmo, fíjense, no dejar pasar ocasión para dar señales de compinche de Fidel. Porque así revivimos Cuba y Venezuela, porque son los dos pueblos, son un solo pueblo. Y Nicolás lo dice. Chávez, su ritmo, su audacia, el atreverse a hacernos del método Chávez. El método Chávez era un ritmo, una audacia, un atreverse. No solo abrió un debate maldito, no, oculto, no, sellado como prohibido, no. Es más que eso, es un debate novedoso, creador. El socialismo del siglo XXI convierte el en del. Chillarán los dogmáticos y distancia a algunos de la izquierda, esa izquierda con esa carga histórica que acabo de comentar, que están atrapados por el eurocomunismo, que está estancada. Y el mundo ya es otro, es pluricultural,
es libre, soberano, es pluricultural, no es pluricéntrico, no son muchos centros, no, son muchas culturas, es pluricultural. Queremos ser libres, no iguales, soberanos. En aquel tiempo del Foro Social Mundial de Porto Alegre, como lugar público, entre multitudes, fue una correcta selección, pero no dio fruto suficiente. La estrategia enemiga que demarcara distancia, las ONG cumplieron la tarea, temerle a los gobiernos radicales que van a la raíz. Envenenaron, dividieron, silenciaron el grito de Chapa, infiltraron, desaparecieron a Chávez, que era la espoleta de la insurrección necesaria, radical, de raíz. Nos quitaron a Chávez y Fidel, cual isla, volvió a quedar sola a la deriva. Es cierta la derrota de Occidente, los hechos lo confirman, pero también es cierto que la arremetida sanguinaria de Washington y que nosotros agrietaron la apertura, la unión, congelaron con el bloqueo nuestra movilidad, nuestra práctica constituyente. Repito, es cierto la caída de Occidente. Recordemos lo que decía de Wallenstein, bifurcación desde el 92, pero serán 40 años. Es cierto la arremetida sanguinaria de Washington, pero esa arremetida contra nosotros agrietó la posibilidad que nosotros habíamos abierto, agrietó la posibilidad de la unión, nos congeló con el bloqueo la posibilidad de nuestra movilización y de nuestra práctica constituyente. Si nosotros recordamos el contagio de la práctica constituyente, se hizo práctica constituyente en Bolivia, pueblos originarios, se hizo práctica constituyente en Ecuador, retornó Nicaragua al poder, ¿de acuerdo? La práctica constituyente dio fruto. El Caribe sin Petrocaribe volvió a cocinar con leña, oscuro y sin luz. Perforaron UNASUR, ocuparon posiciones en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Ojalá la reunión de mañana dé resultados que den luz en el túnel. La suspendieron. Bueno, ahí tienen ya el efecto de las grietas, ¿de acuerdo? Porque Nicolás se atrevió a decir antier que llevaba una propuesta de unión entre todos. Bueno, la izquierda sin espoleta chavista, con terror, con miedo inducido, retoma las calles y pide que le cumplan las reivindicaciones al enemigo imperial. Le pide reivindicaciones al enemigo imperial, vuelve para atrás, vuelve a los tiempos de antes, y ya el enemigo no está en eso, el enemigo está en otra cosa. Cuba y Venezuela, Fidel y Chávez, así termino, Cuba y Venezuela, Fidel y Chávez, una misma experiencia, una misma estrategia, forjarse como pueblo protagónico. Solo el pueblo salva al pueblo. Un pueblo alfabeta, con salud, con educación y con morada. Leímos, escuchamos las luchas de otros pueblos en el mundo. Nos zafamos, trabajamos con nuestras propias manos, como dice Nicolás. Al abrir las entendederas de lo que hoy nos hace distintos, es tarea revolucionaria lograr que lo sepa el mundo. ¿Por qué somos distintos? Que lo sepa el mundo. Romper el silencio, inventar todas las maneras posibles hasta la victoria siempre. Gracias. Buenísimo.
De verdad, un aplauso para la profe Judith. Hemos estado aquí y muy importante que nos dice basta de preguntas impersonales. ¿Cuáles son las tareas que tenemos que asumir para que América esté hoy en otra situación? Basta de preguntas impersonales. Y aquí, profe, tenemos algunas preguntas que han hecho los compañeros. Vamos a leer y usted me va diciendo cómo vamos respondiendo, ¿no? ¿Qué opinas acerca de la actual posición de Lula? ¿Qué opinas de la actual posición de Lula? ¿Por qué las desavenencias entre Evo Morales y el actual gobierno de Bolivia? Otra es, se han hecho cumbres, foros mundiales en la cuarta y la quinta, pero los resultados nunca se dan a conocer. A 20 años del Foro Social Mundial, ¿qué le pasa a Lula? ¿Qué le pasa a Lula? Otra sobre Lula, sobre la posición de Lula. Con base en lo ocurrido en estos días con el impasse entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo debería reaccionar? Aquí hay otra. ¿Cómo avisora en 2025 el posicionamiento de los gobiernos progresistas de la región? Sí. Y si las estrategias sin poder, hay que crear nuevas estrategias para hacer, si las estrategias son poder, hay que crear nuevas estrategias para hacer y acumular poder soberano y popular. Aquí hay una pregunta sobre la ideología woke. La ideología woke no es de izquierda, es neoliberal. Esas son las preguntas que tenemos. ¿Y qué quieren ustedes? ¿Que vuelva a empezar? Más o menos. Más o menos. Mira, ¿qué me preocupa a mí de Lula y Brasil hoy? Y después digo qué pienso de por qué tiene esa posición. Cuando yo hice la conversa de Kazán, hablé de por qué Brasil había impedido que Venezuela estuviera en el primer grupo, aunque sigo insistiendo en que estamos, porque estamos en bilaterales y está Cuba y Bolivia del ALBA. Estamos. O sea, nosotros estamos en los BRIC hace rato. Lo que no quieren es que estemos presentes como delegación cuando ellos van a dirigir, porque tienen la presidencia pro tempore de los BRIC este año. Ellos están ejerciendo ahorita la presidencia pro tempore. No quieren que Venezuela esté ahí. Y fíjense cómo no quieren que Venezuela esté ahí. Que la primera reunión que convocan es una reunión que nos agrieta nuestra relación. Convocan al CARICOM, con Cuba presente. Convocan, el canciller va antier a Cuba y hace que Cuba convenza a todo CARICOM y todos se van, creo que pronto, esta semana, a reunir con Brasil BRIC. Se adelantan a nuestro Petrocaribe y nosotros estamos dormidos. O sea, yo me pongo muy brava, o sea, prefiero ni siquiera verlos porque no puede ser. O sea, nosotros no picamos adelante. Entonces el ALBA se reúne y hace Agroalba. Buenísimo, pero coño, ¿y Petrocaribe? O sea, sí, es el arma de unión, y lo dice Chávez, es el petróleo como arma de unión. Son 14 pueblos, no son ni uno, ni dos, ni tres. Ahora, ¿por qué
esta posición, porque Itamaraty gobierna la política exterior. Y Lula, para poder llegar a esta nueva presidencia, hizo alianza con los que fueron sus opositores y contrarios, que era Cardoso y Amorín, durante toda la década de los 90. Entonces se nos olvida eso. Se nos olvida también que la reestructuración del sistema interamericano y el ALCA lo copreside Brasil y los Estados Unidos. Pero Chávez lo sabía muy bien. Cuando Chávez dice directo para Mercosur, es porque sabe que Mercosur no quería ALCA. ¿Y qué logra? Que con los 4 Mercosur se congele el ALCA. O sea, esa es una estrategia inmediata a ritmo Chávez. Entonces ahorita vemos la convocatoria y no salimos a tomar las banderas de Petrocaribe y no salimos, no. O sea, no estamos montados en el tiempo y al ritmo adecuado. Entonces no es el problema de ellos, es el problema nuestro. Ellos están en lo suyo y nosotros no estamos en lo nuestro. Ese es el problema. El problema es que nosotros tenemos que estar en lo nuestro y nosotros tenemos todas las nociones novedosas y nos las dejó esa conjunción Chávez con Fidel. Pero si nosotros mismos la engavetamos y nos vamos nada más que a Bolívar y Martí. Bolívar y Martí, no están Fidel y Chávez, no, Bolívar y Martí. Y hacemos historia de Bolívar y Martí. Por favor. O sea, actuemos realmente con estrategia, porque el poder no es un lugar, el poder es una estrategia. ¿Qué pasa con Evo? El problema con Evo, ahí me meto en un rollo. Claro, porque como uno viene de hace tanto tiempo, en toda esa lucha de los 90, Evo estaba en un bando y García Linera estaba en otro bando, que estaba con los quispes. Que los quispes son más fundamentalistas de los grupos originarios. García Linera algún día tendrá que entregar cuenta. Algún día tendrá que decir por qué se llevó a Evo. Porque ahí comienza el problema. O sea, el problema comienza allí, cuando Evo se va. Entonces, y Quispe, Enrique Quispe murió, queda el hijo. Entonces se tergiversan las posiciones, se tergiversan los cuentos de las luchas anteriores. Y la división de Bolivia no es la muerte de UNASUR, no es la muerte de Mercosur, no. Es la muerte de la CELAC. Porque hasta ahora tenemos una correlación de fuerzas positivas en la CELAC todavía. No han logrado tener más de 16 votos, más que los votos de la OEA. No han logrado más allá. Pero ahora convocan a CARICOM y se divide Bolivia para las elecciones. ¡Al diablo! Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a empezar desde nuestra Cancillería a hablar de esas cosas? No. Le dispararon a la casa del embajador en Bolivia. O sea, y eso es lo que sale como noticia. No puede ser. Tú estuviste, yo también estuve, y algunos de los que estaban aquí también estuvieron en aquella cumbre del 2006, en la cumbre de los pueblos. ¿De acuerdo? Y vimos aquel estadio, y vimos aquella fuerza, y vimos a Evo de mano de Chávez. Entonces, y nos tenemos que preguntar por qué no estaba Fidel. Porque Fidel se cayó en julio del 2006. Fidel desapareció desde el 2006 públicamente. ¿De acuerdo? Fidel no acompañó a Chávez en el 2007 cuando perdimos la reforma. No estaba Fidel. Fidel estaba tratando de revivir, o los médicos estaban tratando de revivirlo y de volverlo a ser presente. Ese diciembre del 2006 es clave. Es Chávez peleando hasta con, ¿cómo se llama el peruano que se mató, que se suicidó?
con Alan García. O sea, era una composición horrible de presidentes horribles, era solamente Evo y Chávez. ¿Y Chávez qué hizo? Saltar adelante. ¿Qué hizo? Inmediatamente que salió de diciembre del 2006, en abril del 2007, inventó Petrocaribe para que fuera el primer grupo en UNASUR. O sea, hay que picar adelante. Hay que picar adelante y hay que tener una lectura diaria del acontecimiento. Ojalá Arce tenga la fuerza de derrotar a Evo. Ojalá. Ojalá. Entonces, esas cuitas vividas en esas dos preguntas. Eso también responde qué es lo que pasa ahorita con Lula y con Bolivia. O sea, y realmente nosotros lo que tenemos que hacer es actuar públicamente con la política que tenemos, con la política que está allí. Pero yo le quisiera preguntar a nuestros miembros de Cancillería, ¿cuántos han leído el Tratado de Petrocaribe? ¿Cuántos han leído? Ojo, porque yo he tenido experiencias muy tristes. Yo una vez me atreví a acercarme, por allá por el 2014, no, nunca más, y plantear, y me dijeron, Judith, eran otros tiempos. O sea, el ritmo de Chávez pertenecía a otros tiempos. Salí llorando, punto, más nada. Porque no son otros tiempos. Ahí están los documentos, ahí están las firmas, ahí están los compromisos. ¿Por qué Brasil y Colombia no han invadido a Venezuela? Porque son firmantes de UNASUR. Se salieron de UNASUR. Pero tienen que entregar cuenta porque se salieron para poder invadir. ¿Por qué? Porque UNASUR en su preámbulo dice, no simplemente que te defiendo después, defiendo tu soberanía. No. El respeto irrestricto a la territorialidad de los estados. Eso está en UNASUR. ¿Qué está en Petrocaribe? El intercambio compensado. Era hermoso ver a Ana Judy Fidel Chávez. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué me das tú? ¿Qué te doy yo? Y Fidel le dice, tengo batas blancas. Y Chávez le dice, y yo petróleo. Y así comienzan las nociones del intercambio compensado de Petrosur y del ALBA. Así comienza. No tienen precio, no tienen dólares, no. Es un intercambio compensado. La matriz de Petrocaribe es hermosa. ¿Saben lo que es la diferencia de tener que cocinar con leña a cocinar con fuloy o con gas? Lo que me deja de tiempo de ocio, de tiempo libre. ¿Saben cómo las aldeas se pueden comunicar entre ellas? Porque pueden salir en moto de un lado a otro y no están presos en su propia vivienda. Y eso lo permitió Chávez. Y eso sucedió con Petrocaribe. Y está Petrocaribe ahí, y está el ALBA. Entonces, lo que falta es audacia. No hay que desayunar, almorzar, comer, porque se pierden 6 horas con los pies debajo de la mesa. No. Hay que trabajar todo ese tiempo con la audacia y el ritmo de seguirle el pulso a la estrategia. Seguirle el pulso a la estrategia. Entonces no es Trump, somos nosotros. No es Trump que esté devolviendo, no. No es Petro que se arrodille, no. Somos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Porque no podemos estar nosotros solo para nosotros. Tenemos que estar nosotros para el mundo, pero para el mundo no diciéndoles cómo nos atacan a nosotros, no, diciendo las armas que nosotros tenemos para cambiar el mundo. Porque cuando vemos los eventos contra el fascismo, sí, está Diosdado, está Daisy, yo los quiero muchísimo, está Nicolás, están todos. Viene William Castillo, nos explica todo, pero no es eso. No es decir cómo nosotros hemos sido victimizados, cómo nosotros sufrimos. No,
cómo nosotros tenemos la fuerza de Chávez, el ritmo de Chávez, las armas de Chávez, que están allí y que ellos poquito a poquito nos las van quitando porque levantan la mano y votan. Y están allí, están en la CELAC, están en UNASUR, están firmados por los gobiernos. Tendrían ellos que desfirmarlo, o sea, volverlos otra vez a sus parlamentos, a sus congresos, volverlos a elaborar. Están allí, están firmados. Existe. Pero están engavetados. Hay reservas de Chávez en las cumbres que están engavetadas. Hay reservas contra que la única democracia sea representativa. No le aceptaron el término protagónico. Y como no se lo aceptaron, no firmó las declaraciones finales, ni la de Quebec ni la del Cusco. Y están ahí, yo le preguntaría a Cancillería, ¿dónde están las reservas de Chávez? Porque ¿saben lo que va a pasar? América Latina le va a pedir a Cuba elecciones de partido y de democracia representativa, porque esa es la ecuación que está en la CELAC. Si nosotros no hacemos valer las reservas de Chávez, que vale la representativa, pero tiene que aceptar la protagónica. Y la protagónica es el pueblo dándose sus formas de organización. Por eso es que ellos tienen armas para decir que nosotros no somos democracia, que nosotros somos dictadura, que nuestras elecciones no sirven. Y nosotros no sacamos las armas que para nosotros hacer valer que sí somos. Bueno, me pusieron brava. Mira, sí se han hecho cumbres de muchos foros mundiales, en los cuales, yo no sé en la cuarta. En la cuarta se hicieron 2, pero bueno, estuvo Caldera por nosotros, pues. En la quinta ya estaba Chávez, en la Quinta República ya estaba Chávez. Chávez hace su reserva en Quebec, que es la tercera. En la cuarta hace también una reserva en relación al ALCA, no se firma el ALCA, y esos son los resultados que conocemos. De resto, el Foro Social Mundial se sigue reuniendo, pero las agendas las hacen las ONG, ¿de acuerdo? Y están, como les dije, por un otro mundo posible globalizado, es decir, con normas y disciplinas mundiales, pero no hegemónico. Y nosotros estamos por un mundo pluricultural de respeto a la soberanía y de respeto a los pueblos libres, que es lo que plantea tanto el presidente chino como el presidente Putin, todos dos. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que la dificultad está en empezar a entender cómo marchamos juntos siendo todos distintos, y no en quienes están dentro, sino en cómo vamos a articular la marcha. Y la diferencia está en el respeto cultural, o sea, cómo respetamos la cultura. Cuando nosotros vemos a Palestina hablando de sus mártires, y cuando vemos que a pesar de que están caminando sobre los mártires, regresan a su territorio minado, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que empezar a entender esa cultura para poderle dar la mano a esa cultura, y no la cultura del American Way of Life, que es la cultura consumismo. O sea, que es un problema cultural. Por eso es que hay que darle el apoyo mayor a Viva Venezuela. En estos días, y comparto con ustedes una conversa que me dio un gran placer, un inmenso placer, y sé que a ustedes les va a dar un placer. Hablando con Iván Pérez Rossi, le pregunto que cómo diablo que me cuente sobre la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Y me dio un dato tan amoroso. Me dice, nuestro proponente, el que nos defiende, el que nos agrupa, se llama Padrino López, porque Padrino López es arpista, es músico. Entonces, si nosotros tenemos datos como esos,
nosotros la fusión popular, militar, policial la entendemos mucho mejor. ¿De acuerdo? Porque entendemos un popular con Viva Venezuela, mi patria querida, impulsada por un comandante militar, Padrino López, que toca arpa, ¿de acuerdo? Entonces, mira, le rompe los argumentos a cualquier dogmático comunista que venga a hablar en contra, ¿de acuerdo? Entonces son elementos interesantes. ¿Cómo avisora el 2005, el 21, el posicionamiento de los gobiernos progresistas de la región? Es que ya desde la acción de la cultura y la educación para fortalecer la visión común bolivariana de la unidad, es que fíjate, si nosotros no entendemos que los consulados y las embajadas son Venezuela en cada uno de esos lugares, si nosotros no entendemos que esos son lugares de elaboración política, porque no nos puede decir Colombia que nosotros en la sede de nuestra embajada no convoquemos gente. ¿De acuerdo? Yo una vez estuve, cuando Morena no quería nada con Nicolás, yo estuve en la embajada mexicana y en la embajada mexicana se hicieron foros de debate político que no nos los podía permitir, no nos los podía impedir el gobierno de Morena. El gobierno de Morena podía no reconocer a Nicolás, pero nosotros en nuestra embajada podíamos tener militantes de Morena debatiendo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras nosotros no entendamos eso, mientras nosotros no entendamos que no es el discurso, que no es el comunicado en contra o a favor, sino que es la elaboración de la política, o sea, cómo llegamos como un tejido capilar a todos los lugares. Entonces, no, las armas se quedan engavetadas, las armas no están más. Y eso es lo importante. ¿Cómo hacer saber eso? Nicolás, escúchame. ¿Cómo impulsar eso? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando nos peleamos con los gobiernos retraemos a los embajadores. ¿Y quiénes quedan impulsando nuestra política allí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo hacemos? Y no es con Europa, nuestro problema es América, nuestro problema es aquí, no es mandarlos para Europa, no, es aquí, es aquí. ¿Cómo hacemos que no perdamos la correlación de fuerza positiva que todavía tenemos en los organismos de América? O sea, en nuestros propios organismos, en nuestras propias delegaciones. Entonces, no es esto. ¿Cómo usted expresa hay que picar adelante? ¿Sería factible hacer una propuesta y entregarla al gobierno? Es que fíjate, no valen las propuestas. Tenemos que hacer bulla. ¿Desde dónde hacemos bulla? La propuesta es un papelito así como este. Y, ¿no? Tenemos que hacer bulla. O sea, cuando nosotros en alguna actividad pública masiva podemos plantear cosas como estas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando que no sean las ruedas de prensa del PSV, que no sea, y en un año electoral, es más peor, pero si nosotros damos estas armas a la gente, vamos a tener más votos, vamos a tener mucho más votos. Seguro que después que ustedes han oído una cantidad de cosas que yo les he dicho hoy, salen más fuertes, joven. Salen mucho más fuertes. Porque el problema es reconocer el compromiso que tenemos, la responsabilidad que tenemos, la tarea que tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Y poder hablar, difundir, para que nos oigan los que tienen las responsabilidades, pero difundir masivamente. Masivamente. ¿Cómo lo hacemos? Yo no he encontrado el método. Yo desaparecí públicamente desde el 2014. O sea, yo públicamente no estoy sino con el Centro Internacional Miranda, que es el único que me permite estar. No estoy con más nadie. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me apasiona y por eso vengo. Y por eso trabajo las investigaciones que les brindo a ustedes. ¿De acuerdo? Por eso desempolvo papeles y desempolvo actitudes. ¿De acuerdo? Porque creo que esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Esta
si las estrategias son, fíjate, las estrategias son poder. El poder no es un lugar, no es un lugar, como decía la izquierda dogmática. Yo tomo el poder. No, el poder no se toma. El poder se despliega, el poder se ejerce. Y el poder es una estrategia. Y Chávez tenía estrategia maravillosa. Y además, iba para adelante, iba para atrás, iba para medio lado, iba para arriba y iba para abajo. Yo recuerdo cuando nosotros entregamos el primer papel contra el ALCA, era abril del 2003. Y cuando llegamos a Caracas, de Puebla, teníamos una orden de Chávez, directo al Mercosur, y nosotros no sabíamos ni qué era el Mercosur. O sea, directo al Mercosur. O sea, teníamos que, porque sí, ¿sabes qué era el Mercosur? No sabíamos ni qué era eso. ¿De acuerdo? Entonces es importante. O cuando, por ejemplo, nos cambiaban ministros y los ministros le impedían a los negociadores, y no voy a decir nombres, le impedían a los negociadores los viáticos para asistir. Y hacíamos una vaca, pero nuestro delegado iba. ¿Sí o no? Por ahí están presentes algunos. De los que se montaban en una moto y aunque estuviera caído la autopista, la broma, llegaban a Viena y llegaban a Ginebra. ¿De acuerdo? Con plata prestada. Porque la ministra en aquella época era mujer, era Neve Betancourt, la que nos negó. ¿Y dónde está Neve Betancourt? En el enemigo. Y nosotros resolvíamos. ¿De acuerdo? Entonces es importante y esas cosas hay que reunirse con la gente que tiene el con qué. Yo no tengo el con qué. Yo simplemente digo cómo fue. Gracias.